Muy bien, estimados estudiantes, continuamos con esta segunda parte del tema términos excluidos. Ahora vamos a pasar a la parte práctica. Bien, pero antes de pasar a la parte práctica, quisiera que recordemos un poquito del método de solución. Te había yo indicado que son 3 pasos esenciales a seguir para poder desarrollar los ejercicios de términos excluidos. ¿Te acuerdas cuáles eran esos pasos? El primero es el mismo que utilizamos para solucionar los ejercicios de sinónimos y antónimos, es decir, tenemos que establecer el significado de la premisa. Cuando ya tenemos el significado de la premisa, lo que tenemos que seguir es vinculando este significado con las demás palabras, buscar qué semas comunes tienen, qué tipo de relación existe entre la premisa y las palabras que están entre las alternativas. Cuando ya se establece el campo semántico, cuando se establecen los semas comunes, va a quedar una palabra que no guarda relación con el grupo. A esa palabra que está dentro de las alternativas la vamos a identificar como el término excluido. Entonces, ¿qué cosa vendría a ser el término excluido? Vendría a ser aquella palabra que no forma parte de un grupo, ya sea por relaciones semánticas o por relaciones lógicas. ¿Sí? Pasamos entonces a la parte práctica y tenemos en el primer ejercicio que dice tribulación. A ver, siguiendo los pasos, ya sabes, definimos, luego vinculamos y finalmente excluimos. ¿Cuál sería el significado de la palabra tribulación? ¿Qué cosa es tribulación? La tribulación es la pena, la tristeza, la congoja que se puede sentir. Ya te he dado más o menos los sinónimos de tribulación que están en la alternativa D y en la alternativa E. Pena, congoja son sinónimos de tribulación. Dentro de las otras palabras que están allí hay 2 términos más que también son sinónimos de tribulación, que son pesadumbre y abatimiento, que son tristeza. La palabra que está en la alternativa A, que es tragedia, tragedia significa desgracia. Vendría a ser de repente el motivo por el cual está triste, pero no forma parte pues del mismo campo semántico, que en este caso son sinónimos de la premisa, sinónimos de tribulación. Si no forma parte de su mismo campo semántico, si no son sinónimos, vamos a decir entonces que esa palabra es el término excluido. Excluimos entonces la palabra tragedia, que significa desgracia. Pasamos al siguiente ejercicio. Tenemos la palabra trazar. ¿Qué significa trazar? Trazar, hacer un trazo, hacer una línea, dibujar, diseñar. Tenemos sinónimos también en las alternativas A de lo que te acabo de mencionar y en la alternativa E de lo que te acabo de mencionar, ¿no? Diseñar, dibujar. El término trazar utilizado en algunas actividades, en este caso podría ser en el diseño de ingeniería, arquitectura. Diseñar, también se dice bosquejar, esbozar. Hay una palabra que tiene un significado totalmente distinto, que es la palabra decorar. Decorar es poner adornos, no solamente es hacer un trazo, es hacer un dibujo, sino que la decoración implica poner adornos. En este caso, diríamos entonces que la palabra decorar viene a ser el término excluido. No forma parte del mismo campo semántico. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 3 dice truncar. ¿Qué significa truncar? Truncar es impedir que pueda finalizar o pueda culminar, que pueda llegar a buen puerto una determinada actividad. También podemos decir que es sinónimo de frustrar, que es frustrar es impedir que se consiga el objetivo. Tenemos frenar, dificultar, impedir y fallar. ¿Cuál crees que es el término excluido en este caso? ¿La encontraste? Si consideras que el término excluido está en la alternativa E, estás en lo correcto, porque fallar es la acción personal, en este caso no poder alcanzar el objetivo, pero en las demás alternativas están relacionadas con provocar que alguien más no consiga el objetivo.
Por lo tanto, la palabra considerada como el término excluido sería la alternativa E, fallar. Pasamos al siguiente ejercicio. Tenemos el término verídico. Verídico que se ciñe a la verdad, que se ajusta a la verdad. Siguiente tenemos cierto, tenemos laudable, tenemos veraz, fidedigno y auténtico. Si te dije que verídico es lo que se ajusta a la verdad, cuando decimos que algo es cierto, también se ajusta a la verdad. Y el término laudable, ¿qué significa laudable? Laudable es loable, encomiable, digno de admiración, eso es laudable. Veraz también se ajusta a la verdad, vinculado, relacionado con la verdad. Fidedigno, que dice la verdad. Y auténtico, original, verdadero. Por lo tanto, las palabras que están allí tienen un sema común, que tiene que ser la palabra verdad. En la alternativa B, la palabra laudable solamente es loable, encomiable, está fuera del mismo campo semántico. Entonces, la alternativa que contiene el término excluido sería B. Laudable no forma parte del mismo campo semántico. Siguiente ejercicio. Tenemos vernáculo. ¿Qué significa vernáculo? Vernáculo es algo autóctono, algo oriundo. Decimos entonces, si vernáculo es autóctono, oriundo, entonces los términos que están allí vienen a ser sinónimos. Oriundo, autóctono. También decimos que es nativo, que es patrio, que es originario de un lugar. Hay una palabra que no tiene el mismo significado, hay una palabra que está fuera de ese contexto. Es la palabra céntrico. Céntrico solamente señala o relaciona algo que está al centro de un lugar, al centro de todo. Siguiente ejercicio. El término entendido. Entendido, en primera acepción podemos decir que es comprendido. Pero en segunda acepción, para que se vincule a los demás, también se dice aquella persona, o de manera contextual se puede decir que es aquella persona que conoce, aquella persona que sabe, aquella persona que se ha especializado en una determinada actividad. También podríamos decir entonces que es sinónimo de versado. Versado significa un tipo que conoce, es erudito, es perito. Perito significa experto, experto en algo. Ducho también significa experto. Comprendido es un sinónimo, pero está en otra acepción. En primera acepción de yo entiendo, yo comprendo, pero en este caso, entendido no tiene este significado, sino está en una acepción distinta, que significa, en este caso es el culto, el conocedor, el que sabe. Por lo tanto, la palabra comprendido es el término excluido por no estar en la misma acepción, está en una acepción distinta, en una acepción diferente. Siguiente ejercicio. Tenemos el término asimétrico. Si decimos que es asimétrico, estamos hablando que no tienen la misma simetría, que no tienen la misma forma, que no son iguales. Allí vamos a encontrar varios términos que están señalando justamente eso, que no es igual, están hablando de la forma. Irregular, allá no tiene la misma forma, no tiene la misma proporción. Desigual, no es igual. Amorfo es distinto. Y distinto, lo mismo que amorfo, irregular, diferente. Pero la palabra imparcial no tiene nada que ver con el significado de las demás. Imparcial significa un tipo justo, alguien que actúa con justicia. Ese es el imparcial, el que no toma partido por ningún bando. Por lo tanto, decimos entonces que el término excluido sería el término imparcial. Siguiente ejercicio. Epicureísmo. Epicureísmo está vinculado a la sensualidad, al hedonismo, a la voluptuosidad. Y ahí tienes dos términos que podrían generarte quizá la duda. Y entonces, ¿cuál sería el término excluido? Porque son sinónimos. Epicureísmo, sensualismo, hedonismo y voluptuosidad son sinónimos. Entre los dos términos, ¿cuál crees que sería el término excluido? ¿Concupiscencia o estoicismo?
Concupiscencia también significa sensualismo, es sinónimo también de hedonismo, de lascivia. Y estoicismo no. Estoicismo significa firmeza, austeridad, entereza, ecuanimidad. Esos son los significados de estoicismo. Por lo tanto, estoicismo está fuera del contexto, no tiene el mismo significado que los demás, que vendrían a ser sinónimos entre sí. Estoicismo forma parte de otro campo semántico. Por lo tanto, es el término excluido. Y el siguiente ejercicio tenemos el término candor. ¿Qué significa candor? Ya te he explicado cuando estábamos hablando de la sinonimia, estábamos hablando de justamente ese término. El término candor se vincula con la inocencia, con la ingenuidad. Tenemos la candidez, la ingenuidad, la puerilidad también, una actitud propia de los niños, una actitud infantil, inocente. Tenemos transparencia, ingenuidad, inocencia. Entre los tres, ¿cuál crees que sería el término excluido? Inocencia no puede ser, porque inocencia también se vincula con la ingenuidad. Y la ingenuidad, ya te dije, pues no. Por lo tanto, el término excluido, ¿cuál sería? Transparencia. ¿Y transparencia qué significa? Transparencia es traslúcido, que se puede notar, es diáfano y está fuera del contexto de las demás palabras que vendrían a ser parte del campo semántico candidez. Muy bien, estimados estudiantes, hasta acá llegamos con el tema términos excluidos. No te olvides de seguir practicando. Tienes material académico que se te ha juntado. Trata de seguir practicando, repasa y nos vemos pronto. Saludos.